Hoy os vengo a hablar de libros sobre la Segunda Guerra Mundial. Empezamos. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Jen, esto es Devora Libros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo, que son los libros sobre la Segunda Guerra Mundial, así que os voy a recomendar algunos que han sido súper importantes en mi vida. ¡Empezamos! El primer libro que os quiero recomendar es La ladrona de libros de Markus Zusak, que me encantó cuando lo leí y que sin duda es uno de mis libros favoritos de la historia. Es realmente una historia buena, preciosa, humana, sorprendente, emocionante, es que lo tiene todo. La historia se desarrolla evidentemente durante la Segunda Guerra Mundial, concretamente durante el Holocausto, que fue una de las etapas y de las épocas más terribles de la historia. Y tiene como protagonista a una niña de 9 años cuya madre la da en adopción porque no puede mantenerla. Su familia es muy sencilla, no parece afectarle el nazismo y será la que le conviertan en una lectora increíble desde el primer día que la enseñan a leer. Una de las cosas más características de esta novela son sus personajes, son realmente increíbles, creo que están súper bien hechos, son capaces de emocionar y de hacer que te pongan los pelos de punta. Además es una de esas novelas que recuerdo decir, qué bien están hechos los personajes, o sea, al acabar el libro decir, cómo han construido tan maravillosamente bien a todos los personajes, a todos los niños, a todas las familias, cómo han hilado todo, me encanta, me encanta. Esta novela está escrita desde el punto de vista de la muerte y aunque es un libro muy duro de leer, porque la verdad es que es bastante duro, es un libro que también brilla por su ternura. Además, la protagonista de nuestro libro se hará amiga de un niño judío y pues bueno, vivirán un montón de aventuras juntos y pues pasarán también cosas entre ellos, habrá problemas, las familias evidentemente no se pueden enterar, en fin, un montón de cosas. Os digo sinceramente que este libro es capaz de emocionarte con cada página, en cada renglón. Es una historia que creo que merece ser leída por todo el mundo y sin duda, como os decía al principio, creo que es uno de mis favoritos de la vida en general y de esta temática en particular. El siguiente libro del que os voy a hablar es El diario de Ana Frank. Evidentemente todo el mundo conoce esta historia, ¿no? También conocéis probablemente cuál es el final, qué le pasó a esta niña. Es una historia que ha sido súper sonada durante toda la historia, valga la redundancia, y que creo que, pues, que todo el mundo conoce a Ana Frank, ¿no? Ya sabéis que hay tropecientos libros sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre los holocaustos, sobre los nazis, sobre Hitler, o sea, hay mogollón de libros, pero este libro en concreto creo que triunfó muchísimo en su época porque concretamente cuando salió, pues era pionero, ¿no? Era lo primero que salía y pues evidentemente llamó mucho la atención también por haber sido un diario escrito por una niña que sufrió todas esas consecuencias. Al comienzo de este libro, si no recuerdo mal, hay una introducción sobre quién es Ana Frank, cómo era su familia, quién era ella exactamente y por qué tuvo que sufrir todo lo que sufrió, y también trata después cómo se trataron sus manuscritos y cómo vieron la luz todas esas palabras que una niña había apuntado en una libreta. También se habla de las ediciones que ha tenido a lo largo de la historia y de cómo su padre Otto pues hace todo lo posible porque esta historia llegue a manos de todo el mundo. Y también, como os decía antes, este libro supuso muchísimas críticas porque la primera vez que se publicó este libro fue en 1947 y claro, imaginad en esa época, ¿no? O sea, en esa época había muchas cosas que eran tabú, como por ejemplo este libro, entonces fue muy criticado. También hubo muchos problemas a la hora de publicar este libro porque se pensaban que era algo que no se podría leer, que no se podría mostrar al público. Además, claro, este libro estaba como destinado al público juvenil y la gente veía una barbaridad que una persona de 14-15 años leyese el diario de Ana Frank porque se contaban cosas horrorosas. Y bueno, este libro, como sabéis, cuenta la historia de una niña llamada Ana Frank que cuenta toda su vida a través de un diario de 1942 a 1944 y en estas memorias nos habla de su familia, de sus vecinos, de cómo tuvo que ocultarse de los nazis en una buhardilla en Ámsterdam cuando estos invadieron Holanda y bueno, poco después pues fueron descubiertos y hasta aquí puedo leer, aunque muchos ya sabréis el final. Yo este libro lo leí hace ya bastante tiempo, hace a lo mejor 5 años o 6 años y la verdad es que no es el libro que más me ha gustado de los campos de concentración y de los nazis. De hecho diría que es el peor que hay sobre este género,
pero sí que es cierto que, claro, si analizas cuándo este libro se publicó y que fue escrito por una niña y que aunque haya tenido cierta parte de edición y cierta parte de corrección y demás, al fin y al cabo son las cosas cotidianas que le pasaban a una niña, ¿no? Entonces sí que me pareció un poco largo y aburrido de leer porque era como un diario en el que todo era lo mismo. Pero claro, es necesario leer este libro para entender muchas cosas y también para analizar el punto, ya os digo, en el que está escrito. Así que bueno, pues este libro no podía faltar tampoco en esta lista porque si hago un vídeo de libros sobre la Segunda Guerra Mundial y no sale Ana Fran, ¿qué vídeo es este, por favor? Otro libro que os quiero enseñar es Encerrados en la casa de atrás, de Sharon Dogart, que aquí arriba pone una frase que os va a servir mucho para comprender de qué va este libro, que es la impactante historia del chico que amó a Ana Fran. Este libro creo que lo conoce muy poca gente, la verdad. Yo descubrí este libro por casualidad y lo quiero recomendar por aquí porque quiero que lo leáis, porque es un buen complemento para leerlo junto con Ana Fran. Creo que solo lo he recomendado una vez en el canal y no estoy segura, pero bueno, si lo he hecho lo quiero volver a recomendar porque es un libro súper guay, de verdad, muchísimo mejor que Ana Fran. En este libro evidentemente la autora, que es Sharon Dogart, hace referencia al inicio pues de toda la familia de Ana Fran y de cómo fue compartir vivienda o compartir buhardilla en este caso con la familia de Peter, que es el protagonista de este libro. Evidentemente es un libro como muy diferente a Ana Fran porque está escrito desde, entre comillas, la perspectiva y la visión de Peter. Y este libro se encuentra dividido en dos partes. La primera de ellas se llama El Anexo y pues explica un poco cómo era la vida allí, o sea, cuenta toda la historia de todo lo que pasó durante el tiempo que estuvieron viviendo en la buhardilla, que va de julio de 1942 a agosto de 1944. Cuenta cómo fue la llegada de Ana a la casa, cuenta cómo era la convivencia, todas las cosas que pasaban, cómo conseguían los alimentos, o sea, cuentan un montón de cosas interesantes. Y por supuesto también cuenta cómo empezaron a aflorar esos primeros sentimientos. Y la segunda parte se llama Los Campos y va a partir de mayo de 1945. Y ahí sí que se cuenta pues cómo fue la llegada de Peter a los campos, la situación que había allí, cómo se sentía, un montón de sentimientos que empezaban a nacer dentro de él, pero sobre todo se refleja a la perfección el cansancio, la aglomeración de recuerdos, el miedo a la pérdida, y ya os digo que se ofrece una visión bastante diferente de cómo vivió Ana esa etapa a cómo la vivió Peter. Y sinceramente creo que es algo muy curioso de leer porque claro, si lees los dos libros a la vez, o por lo menos te lees primero Ana y luego te lees Encerrados, la verdad es que de verdad es súper curioso de leerlos. Este libro me gustó muchísimo más que el diario de Ana Fran, como os he dicho antes, porque aparte de que es una historia que está muchísimo mejor escrita, es una historia muy bien documentada y además pues aparece un lenguaje muchísimo más adulto y muchísimo más para una novela. En el diario de Ana Fran resulta todo más adolescente y más endeble. Como os decía, está mejor escrito, todo tiene más sentido, más coherencia y sinceramente creo que es un libro que debería leer todo el mundo. A mí me gustó muchísimo leerlo y pues bueno, como creo que no es muy conocido, además es de la editorial Everest, que yo creo ya que ni existe, entonces os recomiendo muchísimo que lo busquéis en bibliotecas, que lo busquéis en libros de segunda mano, a lo mejor incluso lo venden por internet, no lo sé, pero tenéis que leerlo de verdad porque es muy guay este libro. El siguiente libro del que os quiero hablar, que os he hablado un mogollón de veces en el canal de él, es El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Hemos oído muchísimo hablar sobre los campos de concentración, sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre los nazis y sobre todo lo que está relacionado con estos temas, pero si tuviese que elegir un libro que definiese a la perfección todo lo que sucedió allí y además de una forma muy buena y muy exacta, elegiría sin duda este libro porque creo que me parece el mejor libro que se puede leer sobre este género y de verdad es una maravilla, o sea, maravilla este libro. Y si no lo habéis leído, por favor, antes de deciros de qué va, apuntadlo en vuestra lista de pendientes para este año, porque es que no sé describiros lo que sentí leyendo este libro. Este libro lo leí hace muchísimos años, recuerdo que yo estaba en segundo de bachillerato y en una asignatura que tenía, que era la asignatura de psicología,
nos mandaron leer este libro para analizar un poco el pensamiento de este hombre. Buah, es brutal, o sea, brutal, brutal, brutal todo lo que descubres y todo lo que aprendes con este libro. Y desde entonces siempre lo he recomendado, siempre que una persona me ha dicho que qué libro le recomiendo al principio de una conversación, al principio de conocer a esa persona, siempre he recomendado este libro, y si lo he recomendado siempre es por algo. El hombre en busca de sentido es el testimonio de un psiquiatra que vivió en los campos de concentración durante una temporada, así que os podéis imaginar la psicología que encierra este libro, que creo que es algo fundamental para entender realmente cómo vivían las personas dentro de los campos de concentración. Es un relato que sin duda te deja sin palabras, o sea, mirad que es finito el libro, pues es un libro que te aporta tanto, es tan complejo de entender y contiene un montón de frases que te invitan a la reflexión. Yo de hecho tengo un montón de ellas apuntadas en una libreta porque es algo como que lo quiero tener siempre y no olvidarme nunca de esas frases, porque son tan buenas y tan, Dios mío, es dar en el clavo con lo que quieres decir y pensar en ese momento. El autor de este libro se centra en el sentido de la existencia, en el cómo, en los porqués, en los cuándo, tras haberlo perdido todo, absolutamente todo, y solo haberse quedado con su pensamiento. Es uno de los grandes libros que existen y no podéis dejar de leerlo, no podéis, de verdad, o sea, no podéis. Me parece una obra maestra y sin duda de todos los que voy a recomendar y todos los que ya he recomendado en este vídeo, este es el primero que tenéis que apuntar en vuestra lista de pendientes. El siguiente libro del que os quiero hablar es El niño con el pijama de rayas de John Boyne. Por cierto, antes de meterme de lleno con este libro, quiero deciros una cosa, y es que de verdad este vídeo ha sido pedido muchísimo, muchísimo por todos vosotros. O sea, siempre me decíais que por favor que hiciese un vídeo de mejores lecturas sobre los campos de concentración, sobre los nazis, sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces espero que os esté gustando este vídeo, que aún quedan libros por recomendar, pero tengo más contenido para hacer más vídeos sobre este género. Entonces si queréis que haga otro vídeo de libros sobre la Segunda Guerra Mundial, dejádmelo en comentarios, porque me encantaría seguir haciendo este tipo de vídeos y me gustaría saber si a vosotros también os gusta. Así que ya sabéis, dejádmelo todo en comentarios y hacemos más vídeos de estos. Y vamos a pasar con este libro. Como os iba diciendo, esta historia es una de las más bonitas que he leído en mi vida y de las más bonitas que vais a leer nunca. Que por cierto, este libro tiene película y el otro día me quedé flipando porque descubrí que el protagonista del niño con el pijama de rayas en la película es el mismo que uno de los actores principales de Sex Education, y me quedé flipando de verdad porque no tenía ni idea. O sea, luego lo miré y decía, pero ¿cómo no has podido darte cuenta si es exactamente igual, si tiene la misma cara? Y es que yo no sé cómo no me he dado cuenta antes. El caso es que es una historia de amor maravillosa entre un niño judío y un niño alemán. Bruno es un niño de 8 años que es hijo de un militar nazi y que, bueno, pues a su padre le destinan a hacer trabajos en Auschwitz y se tienen que mudar de Berlín a Auschwitz porque es el trabajo de su padre, es lo que toca. Él no quiere irse de Berlín porque tiene allí a todos sus amigos y piensa que en el nuevo sitio no va a encontrar a nadie con quien jugar y que va a estar solo. Entonces para él es un trauma irse allí. Además, Bruno es un niño muy extrovertido, no para quieto en ningún momento y siempre tiene que estar investigando a ver dónde puede ir para hacer alguna trastada y a ver dónde puede pasárselo bien y hacer amigos nuevos. De modo que un día decide investigar por los alrededores de su casa porque hay como un bosquecito por detrás y decide ver, pues a ver qué hay por allí. Hasta que llega a un campo de concentración y allí conocerá a Esmuel, que es un niño judío que está encerrado en el campo de concentración, y con él forjará una preciosa amistad. Evidentemente sus padres no saben nada de todo esto y él todos los días va a ver a su nuevo amigo, le lleva comida, juega con él, le hacen un montón de cosas juntos. Y lo que pasa después, pues evidentemente no os lo puedo contar. Si no habéis leído este libro, que no os dé miedo porque penséis que es un libro que es súper famoso, que es súper conocido, que seguramente vaya a ser una castaña. Pues no, de verdad, o sea, es un libro maravilloso. La película igualmente es muy muy buena si no os apetece leer el libro. A mí me pareció excelente la peli y me gustó muchísimo, en plan me gusta volver a verla muchas veces más, es de esas pelis que no te cansas de ver. Pero el libro sin duda también es increíble, os lo recomiendo muchísimo, es una historia que os pone los pelos de punta y que no deja indiferente a nadie. El siguiente libro que os quiero recomendar es también de John Boyne, es el mismo autor del niño con el pijama de rayas y es El niño en la cima de la montaña. Este libro me parece increíble, de verdad increíble. Si tuviese que elegir entre El niño con el pijama de rayas y El niño en la cima de la montaña, yo creo que me decantaría por El niño en la cima de la montaña, de verdad. Y mira que me gustó El niño con el pijama de rayas,
pero es que este libro de verdad es una auténtica pasada y maravilla. La historia también trata sobre los nazis y sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre Hitler y demás, pero es una historia como más impactante y más impresionante todavía. Hace varios veranos que leí este libro porque lo encontré en la biblioteca de casualidad, era novedad y demás, y dije, bueno, pues ¿por qué no, no? No sabía que había salido ese libro y dije, voy a cogerlo. Y de verdad que le tengo un cariño enorme a este libro y me encanta recomendarlo. El libro comienza en París en 1935, cuyo protagonista es Pierrot, cuyo padre es alemán y cuya madre es francesa. Pero sus padres mueren y Pierrot se tiene que marchar de París a Alemania junto con su tía Beatrice, que es quien le va a cuidar. Y lo que más le fastidia de todo esto que ha pasado, aparte de la muerte de sus padres, evidentemente, es que nuestro protagonista tiene un amigo del alma que se llama Hansel y que evidentemente no se quiere separar de él porque él es el que ha estado ahí en todo momento junto a él y pues es su amigo, es normal que no se quiera separar de él. Pero bueno, es lo que hay y al final, pues por mucho que se oponga, tendrá que irse a Alemania con su tía. Su tía Beatriz trabaja en una residencia para Hitler en lo alto de una montaña en los Alpes de Baviera. Evidentemente, Pierrot ignora todo lo que sucede allí y por supuesto todo lo que significa Hitler y todo lo que ha hecho Hitler. No sabía nada sobre la guerra y era bastante ignorante e inocente en ese sentido porque no entendía nada de lo que ocurría a su alrededor. Y evidentemente ya os podéis imaginar quién se aprovecha de esa circunstancia, de esa inocencia, pues sí, evidentemente es Hitler. El libro es un constante cúmulo de emociones, de verdad, o sea, es un libro que te transmite tanto y te llega tanto al corazón y bueno, el final es uno de los mejores finales de libros que he leído en mi vida. Me encantó este libro de verdad y sin duda os recomiendo muchísimo que lo leáis porque vais a flipar con el final del libro y bueno, con el libro en general, ¿no? Además es súper cortito y estoy segura de que lo vais a leer en nada de tiempo. Y estos han sido los 6 primeros libros que os quiero recomendar sobre la Segunda Guerra Mundial. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejadme en comentarios si queréis una segunda parte y si es así, pues también suscríbete por aquí a mi canal y te dejo otro vídeo por aquí por si quieres echarle un vistazo. Nos vemos el próximo día con muchas más novedades. Un besazo enorme para todos.